Bienvenidos a Siempre Animal, un espacio en el proyecto Vortex de Radio UNAM, donde exploramos cómo la salud humana, la salud animal y el entorno se conectan bajo el enfoque Una Salud, de la mano de especialistas que transforman la ciencia en conocimiento útil para la comunidad. ¡Comenzamos! La salud no solo se cuida con medicamentos, también se protege con las palabras, la información y el conocimiento que compartimos. Bienvenidos, queridos amigos, a Siempre Animal. Bienvenidos a un nuevo episodio. Los saluda Andrea Ugarte desde los micrófonos de Vortex Radio UNAM. Hoy hablaremos de un tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, es fundamental para el bienestar de las personas y los animales: la comunicación en la salud. Comunicar de manera clara, oportuna y basada en evidencia puede marcar la diferencia entre prevenir una enfermedad o enfrentar sus consecuencias. Así pues, la comunicación no solo acerca información confiable a la población, sino que también va a fortalecer la toma de decisiones, va a fomentar hábitos saludables, va a combatir la desinformación y, por supuesto, desempeña un papel esencial en la prevención y en la construcción de una mejor salud pública. ¡Siempre Animal! Este es un tema, personalmente me apasiona muchísimo este tema. Es un tema muy especial porque ha sido parte de mi trabajo a lo largo de estos años. Y me da mucho gusto que para profundizar en el mismo nos acompaña un invitado con una destacada trayectoria en el periodismo y la comunicación de la ciencia. El licenciado Carlos Antonio Sánchez. Él es comunicador, periodista y productor mexicano, egresado de la FES Aragón de la UNAM y que a lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos de comunicación institucional, científica y multimedia en instituciones importantes como lo es nuestra máxima casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional y TV UNAM. También ha colaborado con medios internacionales y ha sido reconocido con 2 premios nacionales de periodismo en salud, el Premio Nacional de Periodismo en 2023 y fue finalista del Premio Internacional Gabo. Actualmente es jefe de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte en este espacio para conversar sobre el poder de la comunicación como una herramienta para informar, para prevenir y, por supuesto, transformar la salud de nuestras comunidades. Te escuchamos. La comunicación de la salud tiene una gran relevancia en cada paso de nuestra vida, pero también en quienes deciden por nosotros. Cuando somos pequeños, el trazo de nuestras experiencias está casi siempre guiado inicialmente por nuestros tutores, ya sean madres o padres biológicos. Y sobre todo por cuestiones de qué esquema de vacunación nos van a colocar, cómo prevenir enfermedades, con qué tipo de juguetes debemos tener o no interacciones, cómo crecer en entornos seguros en salud mental y de género. Y todavía más adelante, en la preadolescencia y adolescencia, todo el conocimiento que deben encaminarnos hacia la salud sexual. Entonces, en esa dimensión, la comunicación puede tener una incidencia muy, muy importante en las decisiones de los tutores, porque la mayoría de las personas no tomarán una referencia académica para informarse. Es decir, que no van a buscar una revista científica, por ejemplo, para encontrar los hallazgos que pueden orientarlos. Entonces, es muy probable que vayan a las fuentes con mayor facilidad de leer y reflexionar. Quizá como en espacios en la radio, espacios en la televisión, ver durante un trayecto algún espectacular en la avenida, recibir folletos, carteles, correos electrónicos. Y actualmente hay una fuente todavía más grande y muy importante, quizá de mayor relevancia que todas las demás: las redes sociales. Y también en gran medida las aplicaciones de mensajería instantánea y todos esos mensajes que nos reenviamos a través de las cadenas de WhatsApp, de Messenger
Ya cuando somos más grandes y tenemos esta facilidad de tomar nuestra propia ruta, entonces sí, ahora nos colocamos en el papel de quienes fueron nuestros tutores, porque nos tocará informarnos ahora a nosotros y empezar a elegir un camino. Por ejemplo, cómo mantenerme saludable desde la alimentación, cómo buscar una salud del sueño, ponernos nuestros refuerzos de vacunación y no se diga con lo que pasó ahora en la pandemia global más reciente de COVID-19, en donde la información tenía consecuencias muy grandes. Por ejemplo, cómo elegir una vacuna sobre otra, ignorar medios de contagio, ingerir sustancias nocivas, o simplemente no creer en el virus como muchas personas lo manifestaron. Y esto se puede emplear en muchos ejemplos. La sobremedicación de antibióticos o de personas que van al gimnasio y toman muchos suplementos sin saber sus complicaciones, sin conocer sus componentes y consecuencias en el cuerpo. Los procedimientos estéticos, por ejemplo, como lo vemos con el boom de inyectarse en el rostro para verse más joven. También lo podemos ver en la adicción a los dispositivos móviles o a las pantallas. Ignorar señales de salud mental también. Ignorar estas señales por trastornos del sueño o elegir alimentos ultraprocesados por encima de los que nos hacen mejor. En fin, esto aplica en muchísimos ejemplos y que son bastante importantes. Siempre animal. Ahora, en el sentido de la comunicación de la salud puede aterrizar en varios espacios y que es bien importante conocer cómo funcionan. 1. Las unidades de información o comunicación gubernamentales. Son estos espacios donde se encargan en comunicar desde lo institucional como en los centros de salud, la Secretaría de Salud misma, institutos públicos que hacen investigación y toda la estructura de comunicación social gubernamental. También podemos encontrar otro tipo de comunicación en los propios medios, quienes tienen una responsabilidad enorme y muy importante, ya que es una de las fuentes de información más grandes. Esto lo podemos ver con los periódicos, con canales de televisión de noticias, y que actualmente cada uno de ellos, o todos, están en redes sociales y con una audiencia todavía más grande. Pero también podemos encontrar los materiales académicos. Estos que decía al inicio que no son los que consulta toda la gente para informarse y tomar decisiones. Y los encontramos como artículos de investigación en donde las y los investigadores de cada país plasman sus estudios. Ahí describen sus metodologías, sus hallazgos y discusiones sobre algún fenómeno. Pero solo se encuentran en revistas científicas especializadas y algunas incluso con costos muy altos. Tanto en el caso de los espacios gubernamentales y los medios de comunicación, hay una vía muy eficiente. Y es que estos lugares, o para tener estas vías así de eficientes, necesitamos que tengan o contraten especialistas que estudiaron comunicación. Porque uno pensaría que es lógico o que ya sucede. Pero la realidad es que no siempre hay comunicólogos desarrollando estos contenidos. Y desde luego buscar que estos profesionales de la comunicación se profesionalicen en comunicación pública y la ciencia. Porque así podemos asegurar aún más que el contenido que se produzca tenga los estándares más altos de calidad en la comunicación de la salud. Es por eso que, viendo entonces un panorama general sobre la importancia de la comunicación de la salud, podemos concluir algunas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, que es una comunicación muy importante, quizá una de las más relevantes que hay en torno a todos los temas que se tienen que comunicar, porque es de las pocas que afectan directamente las decisiones de las personas, y ya desde ahí se convierte en un área de la comunicación con una relevancia tan grande que puede influir en grandes decisiones.
Esa es una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta, porque le debemos dar también una relevancia en todos los sentidos. Por ejemplo, en los medios de comunicación, y teniendo ya la responsabilidad que tienen de ser un medio de información, necesitamos que estos espacios abran secciones de comunicación de la ciencia enfocados a la salud, porque es lo que en el día a día va a estar siempre en constante movimiento. Es lo que en todo momento va a tener una relevancia muy grande, porque hay pandemias, porque hay un montón de enfermedades, porque llega un nuevo virus, llega una nueva enfermedad, o hay picos de contagios de cualquier tipo de enfermedad, no necesariamente lo que vimos con COVID-19. Quizá lo que vimos en la pandemia sí nos ayudó a saber que cuando una información se comunica con algunos errores o sesgos, las personas pueden entrar en conflicto y cometer algunos errores hacia su salud, y así de graves. Pero esto se puede llevar a otros escenarios, a escenarios en los que a lo mejor hay algo tóxico, un elemento que esté por ahí en la comida o en la nutrición. Hace muy poco tiempo vimos que el tomar, por ejemplo, jugo de naranja, hace muchos años se pensaba que era algo muy saludable, pero ahora ya hay bastantes estudios y salió en Gaceta de la UNAM toda una nota que despliega los detalles que hay alrededor de tomar jugo de naranja, y ahora se sabe que no es lo más saludable que hay para la salud, que no es algo que se beneficia a la gente al tomar un jugo de naranja, porque está dejando de lado otros compuestos como la fibra que está en la cáscara. Entonces, algo tan simple como eso, que puede desencadenar en obesidad, en tener niveles muy altos de azúcar en la sangre por tomar jugo, así de fácil podemos caer en errores por una mala comunicación. Y esto se puede llevar a un montonal de escenarios. Entonces, es por eso que la comunicación de la salud tiene esa relevancia, porque incide en las decisiones, incide en la cultura, incide en esta manera en la que se transmite el conocimiento incluso entre familias, y desde luego eso desencadena incluso condiciones de salud complejas. Y por otro lado, también es bien importante que como ciudadanos intentemos buscar estar informados de una manera más responsable. Y esto se ha repetido en numerosas ocasiones con todo este contexto de la infodemia que hay ahora. Uno se mete a cualquier fuente de internet y vas a encontrar noticias y noticias, información y demasiados datos por todos lados. Una recomendación que yo les haría a todos los ciudadanos que quizás se sienten perdidos en todo este mar de información, uno desde luego es consultar la información que publican las instituciones académicas, las universidades. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la UACM, la UAM. Estas universidades ofrecen también espacios de información muy confiables y con un nivel de calidad muy alto, por toda la responsabilidad que hay detrás de cada institución. Y como ciudadano yo me informaría primero a través de estas universidades. Luego me iría a las revistas de divulgación. Estas revistas tienen también mucho material que nos puede ayudar a tener una decisión muy bien informada. Y desde luego también me iría a espacios de comunicación, a medios de comunicación que tengan secciones de ciencia, para tener un panorama de cómo se está tratando estos temas en los medios de comunicación. Noticieros, revistas, periódicos, en redes sociales. Pero hay que ser muy cuidadosos con los medios de comunicación. Los medios hacen un buen trabajo siempre y cuando tengan especialistas de la comunicación generando esta información.
Pero el problema es que no todos los medios de comunicación tienen especialistas. Y sobre todo que estudiaron comunicación y que están especializados en comunicación de la ciencia, no están ejerciendo estos trabajos. Y ese sí es un problema. Por lo cual, cuando uno encuentra una noticia en algún medio de comunicación, lo primero que hay que hacer es contrastarla. Contrastarla con alguna universidad, contrastarla con cualquier información que tengamos más especializada de alguna revista de divulgación o una revista científica. Y al hacer este contraste de información, uno va encontrando qué medios están tergiversando la información y de cuáles no podemos confiar. Yo les recomiendo también muchos espacios en los que ustedes pueden llegar de una manera más confiable, y es la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que es una red que tiene integrantes en toda Latinoamérica. Ya son más de 100 integrantes y cada uno de ellos tiene un nivel de especialización más avanzado en cuestiones de la comunicación pública y de la ciencia. Yo les diría que se asomaran a esta red, que vean qué integrantes trabajan en ella, qué contenidos están publicando. Acérquense a sus redes sociales y regularmente comparten reportajes, contenido, notas, crónicas, materiales en general que están realizados por sus integrantes. Incluso tienen por ahí un newsletter que se llama Cachito de Ciencia, en el que se pueden suscribir y también encontrar una variedad muy alta de materiales construidos por sus integrantes. Ellos son un buen filtro, tienen más de 100 integrantes, por lo cual si ustedes empiezan a mapear ahí el contenido que realiza su red, pueden encontrar también ahí una agenda a la cual seguir, a la cual empezar a consultar seguido, y es un buen filtro para no perderse en todo este mar de información que está por todos lados. Y luego al final me iría a este hábito de consultar revistas científicas. Las revistas científicas tienen información que está verificada por distintas instituciones, por especialistas de varios temas, y me podría ir a consultarlas con una confianza muy alta, ¿no? También. Pero sí, desde luego el formato en el que están escritos no es tan fácil de leer, por la cuestión en que están construidas con muchos tecnicismos o muchos conceptos que no necesariamente se desarrollan dentro del material, y quizá cueste trabajo un poco entender la estructura de cómo están construidos. Pero esa es otra fuente de información muy importante, las revistas científicas especializadas. Siempre animal. Entonces, bueno, finalmente mi recomendación es que necesitamos estar al día con la información, tener estos espacios que les he comentado para que los estén consultando, pero también algo bien importante es que contrasten entre ellos la información. Si encuentran una noticia, la contrasten con una revista de alguna universidad, y si encuentran el contenido en una universidad, la contrasten con un medio de comunicación o lo contrasten con un artículo científico. Y esa importancia de hacer los contrastes es tan grande porque nos da a nosotros elementos para saber qué información le faltan más datos o qué información es completamente fuera de la realidad y no hay que hacerle caso. Entonces, bueno, esa es una de mis recomendaciones. Y la otra, quizá también, que es la más importante, es que cada vez que tengan una información de salud y se la encuentren y les recomienden algo o les explique algún fenómeno, verifiquen si tienen fuentes. Si ese contenido tiene fuentes y cita un artículo científico, cita una información que ustedes pueden consultar desde su lado, aunque no venga todo ahí en la información, verifíquenlo de esa manera. Primero, si tiene esa fuente dentro del material, ese es un punto confiable, ¿no? Pero como segundo elemento, verifiquen, copien el link que viene ahí, busquen la referencia que viene ahí. Si habla de un estudio, busquen ese estudio. Y si lo encuentran y ven que todo eso coincide con lo que dice el material,
pues pueden darle otro punto a ese contenido y guardarlo como el medio que sí tiene materiales que citan información verificable y sobre todo que es real, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi segundo consejo. Y también mi tercer consejo es que no se crean todo lo que hay en redes sociales. Las redes sociales en su mayor parte están hechas para generar clics, para que uno se meta, para que ellos ganen dinero a partir de las visitas que consiguen y no necesariamente están preocupados porque la sociedad se informe y tome mejores decisiones. Entonces ese sería mi tercer consejo. No se crean todo lo de las redes, hay que verificar todo lo que encontremos, siempre. Y no hay que irnos quizá siempre a buscar en los motores de TikTok o de Instagram toda la información, porque muchas veces la vamos a encontrar y la vamos a poder verificar de una mejor manera si la buscamos directamente en los motores de búsqueda de Google o si tienen otros motores más especializados también. Y como último consejo, el cuarto sería que tratemos de no buscar todos estos datos en la inteligencia artificial. Yo sé que nos ofrece unas salidas muy fáciles porque le ponemos cualquier pregunta y nos las va a contestar sí o sí, nos las contesta, ¿no? Y va a buscar cómo responder. Pero el problema de la inteligencia artificial es que está nutrida de todo lo que hay en internet, sea real o no sea real, y eso convierte el proceso en un gran riesgo en el que uno recibe una respuesta de la inteligencia artificial y no sabemos si se nutrió la respuesta a partir de una nota falsa que no fue verificada o de un texto falso que no tiene referencias reales. Entonces, así de peligroso puede ser la inteligencia artificial. Entonces hay que tomarlo en cuenta, de no utilizarla para informarnos. Hay que utilizarla para tareas que nos agilizan los trabajos, ¿no? Como revisa si tengo faltas de ortografía, revisa si tengo dobles espacios, revisa en donde quizá no estoy escribiendo bien una palabra o si me falta algo de un enunciado, una palabra. Intenta analizar y ve si no estoy perdiendo el orden lógico, si mi estructura está bien hecha. Pero jamás le pidan a la inteligencia artificial que les dé la información. Eso lo va a tener con muchos errores. Y hemos visto ahora, ya está comprobado, que las alucinaciones de la inteligencia artificial son muy comunes y son muy graves. Entonces, bueno, ese sería mi último consejo, para que se informen en cuestiones de salud de la mejor manera y sean responsables con la información que comparten. Porque cualquier dato que encuentren, que lean y que compartan, que tenga que ver con la salud, puede incidir en que otra persona tome una decisión muy importante y que les pueda afectar para siempre. Muchas gracias. Siempre animal. Hemos llegado al final de este episodio, pero muy contentos. Nos llevamos una reflexión muy interesante de la mano del licenciado Carlos Antonio. Muchísimas gracias por tu aportación y esperamos que esta conversación sea solo el inicio de una reflexión más amplia sobre el papel tan grande que tiene la comunicación en nuestras vidas y especialmente en nuestra salud. Hoy, por ejemplo, aprendimos que comunicar no es únicamente transmitir datos, compartir información, ¿no? Es construir puentes de confianza, es escuchar las necesidades de las personas y acercar el conocimiento de una manera clara, accesible y responsable. Así como vemos en un mundo donde la información circula a gran velocidad, pues también la desinformación puede tener consecuencias importantes que ya las hemos visto. Ojo, ya las hemos visto por medio de tendencias y cuestiones que circulan constantemente en las redes sociales que no son buenas y han sido dañinas para mucha gente. Entonces, comunicar con evidencia, empatía y compromiso es donde vemos que se va a convertir en una herramienta fundamental para proteger la salud individual y, por supuesto, la colectiva.
La prevención comienza mucho antes de un consultorio o un hospital. Empieza cuando las personas tienen acceso a información confiable que les permite comprender los riesgos, adoptar hábitos saludables, tomar decisiones informadas. Por eso cada mensaje bien comunicado puede convertirse en una oportunidad para prevenir enfermedades, para reducir desigualdades y fortalecer la salud pública. Así que agradecemos profundamente a Carlos Antonio Sánchez por compartir su experiencia, sus conocimientos, su visión sobre la importancia de comunicar la ciencia y la salud con responsabilidad. Conversaciones como esta nos recuerdan que detrás de cada investigación, de cada campaña, de cada noticia, hay personas que trabajan para que el conocimiento llegue a quienes más lo necesitan. Por eso es muy importante que como ustedes nos estén escuchando y que como ustedes estén reflexionando en conjunto con nosotros. Gracias por acompañarnos en este episodio, queridos amigos. Los invitamos a seguir cuestionando, aprendiendo y buscando siempre información proveniente de fuentes confiables. Y recuerden que una sociedad mejor informada es también una sociedad más preparada para cuidar de sí misma y entonces, y solo entonces, de los demás. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Gracias por acompañarnos en otro episodio de Siempre Animal. En controles, Fernando López Ramírez del programa Dímelo Histórico y Héctor Salic. Contáctanos en Facebook e Instagram Siempre Animal. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts a través de la página de Vortex Radio UNAM. ¡Hasta pronto!